Buenas tardes, Yadira. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Listo, bueno. Mientras van conectándose sus compañeros. Buenas tardes, César Palva. Listo, muchachos, a ver mientras se van conectando sus compañeros. Vamos a empezar con nuestra actividad. Bueno, hoy día vamos a trabajar en función de... primero vamos a dar una información, ¿ya, muchachos? Esta información es en función de... recuerden que antes de salir de vacaciones hablamos sobre un proyecto que lo realiza el Ministerio de Minas, ¿no? El concurso del Día Nacional del Ahorro de Energía, donde ustedes van a elaborar un spot publicitario. En este caso, al elaborar ese spot publicitario, profesor, todos debemos de participar o quienes participan, ¿no? Ahorita vamos a dar las indicaciones. A ver, ¿qué pasó? A ver, un ratito que estoy mandando información a otra ola. Ahora sí. Cuando nosotros elaboramos ese spot publicitario, para la elaboración del video, ¿no? El tiempo de duración del video no debe exceder los 2 minutos, ¿no? Sin restricciones. En este caso, para el aspecto, ¿no? En el soporte técnico o como ustedes elaboren directamente ese material. Ahora, pueden contar con la participación de sus familiares, integrantes de su entorno. Ahora, si existiera, si participaran directamente menores de edad, entonces ahí a aquellos estudiantes que pasaran ese video, ese spot, entonces se les comparte una autorización del padre de familia. Entonces el concurso está direccionado para los estudiantes. Recordemos que de los spots publicitarios que llegaran a presentar, solo se va a presentar uno por grado. En este caso, el colegio solo va a presentar 5 trabajos de todo el nivel secundario. Uno por primero de secundaria, segundo, tercero, cuarto y quinto, uno cada uno. ¿Ya? Por lo tanto, en este caso sería libre al que desea participar y presentar ese spot publicitario. Tienen para presentarlo hasta el 30 de septiembre. Profesor, ¿por qué medio? Pueden enviármelo a mi WhatsApp personal y también voy a a dar pautas al final para todos. Voy a mandar un audio para todos indicando de ese spot cómo deberíamos de trabajarlo, de muchachos. Por lo tanto, cuando ustedes realicen, si es que llegaran a realizar su spot, tienen que seguir ciertas indicaciones, ¿no? La historia, comunicar una idea, un sentimiento relacionado a ese uso eficiente y responsable de la energía. Recordemos que está enfocado para el Día Nacional del Ahorro de Energía. Entonces, expresar ese sentir, la inquietud, su idea, buenas tardes, es opcional, sí, es opcional, exacto, Leonardo. Por eso el que desea participar, participa, puede crear ese spot publicitario. Recuerden, la elaboración puede ser un video, pueden ser imágenes sobreexpuestas. Creo que ustedes visualizaron ayer el trabajo de la presentación del Día de la Primavera, ¿no? Donde presentaron al grupo de marionetas, son esas marionetas en este caso realizadas por papel reciclado. Cuando usted es el que desea participar al elaborar ese spot publicitario, aquí ustedes van a demostrar esa imaginación. Miren, ahí está idea independiente, innovador en el spot publicitario.
Lo importante, van a seguir, si es que llegan a realizarlo, esas indicaciones, ¿no? Entonces van a crear una historia, van a contar esa historia, ¿no? Pero en función del Día Nacional del Ahorro de Energía. Los personajes son coherentes con la propuesta, ¿no? En función del tema motivador, ¿no? En función de su lema que van a expresar, sean fieles a sus principios, no sean copy y pega de ciertas informaciones. Se maneja el movimiento de cámara, el audio, el sonido natural, efectos de sonido de manera adecuada, efectiva. Miren que ahí tienen régimen de puntuación. Su producto final para el que llegara a realizarlo, ¿no? Muestra ese esfuerzo y atención a los detalles, presenta un trabajo bien acabado, ¿no? Bien minucioso. Por ejemplo, yo cuando elaboro estos spots, cuando trabajo mis diapositivas también, ¿no? Me demora ahí por cada diapositiva 20, 30 minutos, dependiendo la complejidad, ¿no? Y qué tanto quiero trabajar con mi diapositiva. Por lo tanto, ustedes van a crear, ¿no? Van a crear. Ahora, como dijo su compañero, es opcional. Ahora, profesor, y para los que presentamos, ¿cuál sería nuestra nota? Muy bien, ahí vamos a la nota. Para los que deseen presentar, recuerden que es opcional. Para los estudiantes que lleguen a presentar, bueno, en el caso, yo tengo 4 estudiantes que han presentado su proyecto de ciencia, que me han mandado su video. Recuerden que ellos tienen su 18 en su tercer bimestre, ¿no? Para la competencia 1, 2 y 3. Ahora, 2 puntos extra también tienen en el bimestre 2 y en el bimestre 1. Si tuviste en el primer bimestre 12 más 2 serían 14, ¿no? Si tuviste 16 más 2 serían 18. Y así se mantiene ese 18, el tercero y el cuarto bimestre en tu proyecto, ¿no? Ahora, si llegaras a presentar ese spot publicitario, ¿no? Porque tú mismo estás generando, porque yo sé que para el 30 de septiembre nos queda solo 6 días para presentar, y entonces yo también los voy a apoyar mucho en ese aspecto, ¿no? Si llegaras a presentar solo para la competencia 3, te voy a colocar 2 puntos extra, por lo tanto sería a 20. Yo sé, muchachos, miren que ese trabajo que ustedes van a realizar, si es que llegaran a realizarlo, sé que tienen muchas actividades todas estas semanas, por eso se pide ahí opcional. El que quiere elaborarlo lo trabaja, ¿ya? No puedo, en ese caso, indicarles trabajenlo porque necesito ese trabajo, ese proyecto, ¿no? Porque es simplemente una semana. Podría ser si fueran un mes, ¿no? En ese caso podría ser, pero no, muchachos. Entonces es opcional. El que quiera trabajarlo, igual. Recordemos que solo va a ir un proyecto de todo el grado. Un proyecto de todo el grado. Por ejemplo, si ustedes son afortunados, de repente por ahí me llegó a presentar uno de sus compañeros del cuarto D y le gana el resto del cuarto año, por lo tanto, ese proyecto sale a competir fuera, ¿no? Entonces ya depende, si ustedes quieren participar, ya lo dejo a su disposición, es opcional, lo pueden enviar el 30 de septiembre o antes del 30, ¿no? Yo ahí no les voy a decir, no es como el proyecto de ciencia que sí, así tienen que presentarlo, ¿no, muchachos? Entonces es muy distinto. Entonces ese spot publicitario van a tener ahí, si llegaran a presentarlo conmigo, sus 2 puntos extra. Ahora ya saben, para la competencia 3. Muchachos, no sé, ¿alguna pregunta, duda hasta aquí? Antes de pasar a nuestro tema. Muy buenas tardes, Augusto Chumpitazzi, ¿cómo estás? Espero que estén mejor. Buenas tardes, Nolasco Lucas. Buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Ahí está Ruth, ¿cómo estás, Ruth? Buenas Buenas tardes. tardes, profesor. Muy buenas tardes. Y Robles Yasmín, ¿cómo estás? Listo, preguntas, muchachos, a ver, los escucho de este pequeño proyecto. Profesor, ¿y si llego a ganar en la fase, en el concurso fuera? Van a tener reconocimientos, ¿no? De la UGEL, de todo Lima, un incentivo del Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Y creo que también se va a presentar por las distintas aplicaciones. Pero recuerden, si llegaran a hacer ese video, recuerden que no tiene que exceder los 2 minutos, muchachos. Ustedes pueden elaborar, por eso se va a calificar su imaginación. Como ustedes quieren presentar imágenes tras imágenes, ¿no? Imágenes que sean propias, no sean copy-paste del internet, ¿no? Un copy-pega. Algo creativo, de repente si participan en casa, ¿no? Entonces también. Ahora recuerden, si llegaran a participar los miembros de su casa y hubieran menores de edad, solo para ellos directamente se comunicaba el profesor, en este
este caso del aula encargada, y yo a esos familiares tengo que pasar una autorización, porque esa autorización se tiene que inscribir, porque el 1 es las inscripciones de octubre, ¿no? Nosotros tenemos por eso hasta el 30 de septiembre, porque el mejor spot publicitario es el único que va a ser inscrito, ¿no? Previo conversación con la familia, porque tiene que mandarnos cierta autorización siempre y cuando en el video aparecieran menores de edad, ¿no? Para el consentimiento. A ver, ahora sí los escucho. Profesor, mucho habla, profe. ¿Puedo opinar? Muy bien, los puedo escuchar, muchachos. Díganme ustedes. ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas de este proyecto? A ver, los escucho. Antes de empezar con nuestra actividad, parece que no. Solo nos quedamos ahí con lo que nos dijo Leonardo. ¿Es opcional? Opcional, muchachos, ¿ya? Opcional. Ahora sí. Estudiantes, muchachos, nos quedan solo 2 semanas para terminar. Las próximas 2 semanas. Hoy día estamos en la semana 7, nos quedaría la semana 8 y la semana 9. Hoy día vamos a trabajar, al igual que la próxima semana, nuestras actividades van a ser cortas, ¿ya? Esto implica que todos se involucren para que puedan presentar sus evidencias, ¿no? Las máximas evidencias que puedan. Les voy a compartir su material, ya, muchachos, cuarto de material de trabajar hoy día. Van a visualizar, tenemos solo 3 puntos para reconocer. Todas estas 3 semanas vamos a trabajar en función del agua. ¿Qué tanto sabemos y aportamos en función del agua? La pregunta es, ¿qué tan importante es el agua, ¿no?, en nuestras vidas? ¿Qué tanto sabemos del agua, el origen del agua? Eso es lo que vamos a explicar en esta actividad. Explicamos el origen del agua. Y parte de ello la distribución en las diversas fuentes, ¿no? Van a tener ahí 2 lecturas y pueden visualizar. Para ello vamos a identificar ese origen, ¿no? La distribución, fuentes de nuestro país. La pregunta para ustedes, para cada uno de ustedes, para empezar nuestra actividad, estudiantes, ¿qué saben en función del agua? Díganme en función del agua, ¿qué saben? Todo del agua. Características, todo lo que sepan, muchachos. A ver, los escucho. A ver, pueden levantar la manito si gustan o pueden abrir su micrófono. Los escucho. ¿Qué sabemos del agua? Todo lo que sepan, muchachos, del agua, antes de pasar a nuestras preguntas. El agua es importante. Muy bien, Ruth, es importante. ¿Para quién es importante, Ruth? Para todos los seres El vivos. planeta, seres vivos. Ya, muy bien. Está hecho de oxígeno. Ya, muy bien, de oxígeno y Hidratación. hidrógeno. Oxígeno e hidrógeno. Hidratación. Nada. Sirve para nuestra hidratación, nos hidratamos mucho. Somos parte fundamental nosotros los seres vivos del agua, ¿no? Sin el agua no podemos vivir, ¿no, muchachos? ¿Y qué saben del origen del agua? ¿Cómo se originó el agua? ¿Saben, muchachos, cómo se originó el agua? ¿Ah? Vamos a ver. Eso es lo que vamos a hacer hoy día. Listo, muy bien, ahí está Ruth, muy bien Leonardo y Yadira, muy bien. Ahora luego quiero escuchar los conceptos de Augusto, de Lucas, de César y de Jasmine. Empezamos, muchachos, con nuestra actividad. Vamos a conocer el origen. Entonces, el origen, ¿no? Ahí parece el tema de cierta casa televisora, ¿no? El origen del agua y la distribución de ella, ¿no? Conocer el agua es comprender su origen, muchachos. El rol fundamental, el funcionamiento en el ambiente, la conservación de la vida en el planeta, el bienestar de cada uno de nosotros, cómo se distribuye en nuestro planeta Tierra. Para comprender, tienen su lectura, origen e importancia. Antes de pasar a las preguntas, yo les voy a dar parte fundamental. Voy a indicarles esa parte fundamental del origen del agua en la Tierra. En la actualidad se plantearon y se plantean, ahí en la lectura van a visualizar 2 fragmentos sobre la teoría del origen del agua en la Tierra, ¿no? Entonces, la teoría 1 es la teoría volcánica y la segunda teoría es la teoría, en este caso, de los denominada teoría de los extraterrestres. Entonces, vamos a ver
o en función de esas dos teorías vamos a comprender, ¿no? Y ustedes me van a indicar, ¿no? Si es que la ciencia está o no está de acuerdo con esas dos teorías. La teoría volcánica plantea que el agua se formó en el centro de la Tierra, ¿no? Por esas reacciones a altas temperaturas, a 500, 600 grados Celsius, entre los átomos de hidrógeno y el oxígeno. Entonces, las moléculas formadas por estas reacciones fueron expulsadas, expedidas, ¿no? A la superficie terrestre, a nuestra superficie, ¿no? En forma de vapor. La temperatura a la que se encontraba en esos momentos, algo de ese vapor de agua pasó a formar parte de esa atmósfera. En ese caso, esa atmósfera era primitiva, ¿no? A diferencia de nuestra atmósfera, que está igual con pequeñas deficiencias, ¿no? Algo en esta atmósfera primitiva, como les indiqué, carecía de el oxígeno molecular. Entonces, y otra parte se empieza a enfriar, ¿no? A condensarse para formar el agua líquida y sólida, ¿no? En la superficie terrestre. Este proceso, estudiantes, tomó millones de años, pero las evidencias experimentales indican que se tiene actualmente planteado, ¿no? Que el agua está presente aquí en la Tierra hace unos 3.800 millones de años. La formación de la Tierra sucedió en 4,5 millones de años atrás, ¿no? Pero el agua fue millones menos, ¿no? Hablamos de millones, millonarios no vamos a volver. Ahora, la teoría más reciente atribuye el origen del agua a causas extraterrestres, ¿no? Numerosos estudios realizados por la NASA, muchachos, apoyan ciertos planteamientos, uno por Tobias, por Moxis, por el Science Wing, creo que se llama, Science Wing, quienes afirman, ¿no? Que el agua llegó aquí a la Tierra en forma de hielo, miren lo que ellos plantean, que en el interior de numerosos meteoritos, cuando impactaron directamente la Tierra, liberaron un compuesto y llenaron a los océanos, llenaron en la parte seca, ¿no? De los océanos, entonces, o al menos parte de ellas, ¿no? Parte de ellas. Cuando esta teoría fue planteada, miren lo que causa, ¿no? Recibe grandes cantidades de críticas y censuras, pero muchos estudios referidos por Moxis hablan de otros impactos de meteoritos aquí sobre nuestro planeta. Entonces, a los cuales se atribuye el haber contribuido, ¿no? Con esas concentraciones significativas de otros elementos y moléculas químicas donde se organizaron estas macromoléculas. Posteriormente, la NASA ha comunicado algunos descubrimientos que se constituyen a la primera, ¿no? Por ahí de repente habrán escuchado del cometa S4 lineal, ¿no? Entonces han demostrado una similitud muy grande entre esa composición y su parte estructural química con el agua que actualmente se encuentra en nuestros océanos. Tal es así, muchachos, que los estudios indican la presencia de deuterio, átomos de hidrógeno, ¿no? Con un neutrón extra. Entonces, son característicos de este tipo de cometas, ¿no? Inclusive en las profundidades de nuestros mares, siendo el deuterio, el DO2, se encuentra en todo el agua, independientemente del tipo de cuerpo del agua o la profundidad, ¿no? En relación a la naturalidad o a la proximidad del hidrógeno en su composición interna y del deuterio. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar estas teorías, son distintas, ¿no? Y tienen muy poco en común, pero dejan algunas dudas sobre nosotros, ¿no? Sobre su validez, ya que ninguna de ellas explica del todo el origen
del agua en el planeta Tierra. Si nosotros nos regimos más a la teoría volcánica, recordemos que habla de, podemos decir, de una hidrogénesis, ¿no?, masiva en el centro de la Tierra. Lo que está sucediendo ahorita en España, ¿no? Recordemos a ese volcán en Palma. Tiene ya como una semana, ¿no?, que sigue ahí en actividad. Y los geólogos y los estudiosos, la parte científica indican que van a continuar, ¿no?, días más, semanas incluso, porque como ha estado en tiempos sin actividad, he estado esas concentraciones, ¿no?, de magma y la parte interna, ese vapor concentrándose. Por lo tanto, va a seguir, va a seguir. Imagínense el planeta Tierra hace millones de años atrás, solo con esas erupciones que se ven en todas partes, ¿no? Entonces esa formación interna, esa energía interna, entonces se empieza a liberar, ¿no? Ahorita está liberando. Entonces podríamos decir, ¿no?, parte de esta teoría es fundamental cuando hablamos de la teoría volcánica, porque permite la formación atmosférica, ¿no? Por lo que parte, si no considerable, del agua, generada por esas reacciones en esos momentos, esas reacciones químicas, se evaporaron, ¿no?, hacia el espacio, el exterior, y empezaron a reaccionar con otros compuestos que se encontraban en esa estructura de esa atmósfera primitiva. Por otro lado, si nosotros nos ponemos a pensar en función de la teoría extraterrestre, ellos indican, ¿no?, que esa presencia directamente del hielo, y los estudios reflejan que en algunos planetas, la Luna inclusive, que en algunos cometas apoyan esa teoría extraterrestre. Entonces los niveles de cierto elemento como el xenón, presentes en la atmósfera terrestre, son 10 veces mayor que los presentes en los cometas, ¿no? Aunque se debe considerar que esta variación puede y se da en función a esa influencia por esas condiciones también de nuestra gravedad. Recordemos que nuestra gravedad es mucho mayor, ¿no?, que en diferentes cometas. Por lo tanto, ese elemento como el xenón, ese gas noble, no sufre reacciones químicas y no puede ser fijado como un compuesto. Entonces, estas interpretaciones que nosotros realizamos en función de ciertos elementos son usados en función a ellos para considerar. Entonces podemos decir que el agua en la Tierra no fue originada por una sola causa, sino más bien que deberíamos de pensar, ¿no?, en un caso hipotético de fusionar, de combinar directamente estas teorías o las teorías que surjan más adelante. Entonces, en función a ello, podemos decir que es válido, ¿no? Es válido. Ahora, y cuando nosotros hablamos en función de la importancia del agua, como ustedes me indicaron, el agua, la importancia del agua es un elemento importante para todos los seres vivos, importante para nosotros los humanos, porque resulta, ¿no? Igual podemos decir que nosotros, nuestra estructura, nuestra constitución es del 70%. En la Tierra también el agua se encuentra al 70%. Entonces, sabemos que el ser humano tiene que generar, ¿no?, que este elemento no sea perjudicial para nosotros mismos. Entonces, nosotros necesitamos de este elemento porque es muy importante para todas nuestras acciones. Por lo tanto, gestionemos bien en función de ello, ¿no, muchachos? Entonces, beber agua, utilizarlo para las distintas actividades, es fundamental para todos. Las preguntas son, ¿cuáles son los sustentos de ambas teorías sobre el origen del agua? ¿No? Ahí ya les he dado pautas en función de esos fragmentos. Pregunta número 2, ¿por qué el agua se considera un requisito esencial para la vida? A ver qué me dicen, muchachos. Miren que está muy relacionado con las preguntas que hicimos al comienzo. ¿Por qué el agua se considera un requisito esencial para la vida? A ver, los escucho. ¿Qué me pueden decir, muchachos, aquí?
A ver, ¿qué me dice Lucas y Yasmín? Lucas. Es Hola. vital para nuestra salud. Ya, muy bien. Listo. A ver, Yasmín. A ver, de repente por ahí Yasmín está escribiendo. Yasmín Robles. Para que el cerebro esté hidratado. Muy bien, Rodríguez Ultiveros. Listo. Entonces, podemos considerar un requisito esencial para la vida. ¿Por qué el agua se considera un requisito? Sabemos que es parte fundamental de la estructura de los seres vivos. Dependiendo de las especies, hay esa variación, ¿no? En nosotros, los humanos, del 65 al 70%, dependiendo también de nuestra edad, de nuestra morfología. En algunos animales llegan de hasta un 99%, como el caso de las maláguas, de las especies que viven en el agua. Un 90, un 80, un 70, un 60, 50%, dependiendo en las plantas también, ¿no? Entonces, es fundamental, es un requisito para la vida, para nuestras actividades diarias. Entonces, en un sinnúmero lo utilizamos. Ya, muchachos, listo, ahí mientras ustedes van respondiendo. Visualizamos, aquí algo fundamental también para poder reflexionar. El agua durante la evolución de la Tierra se fue distribuyendo en diferentes regiones en nuestro planeta. Y en diferentes estados, ustedes ya saben, sólido, líquido y gaseoso, ¿no? Entonces, observemos esa distribución. Del 100%, miren, solo el 2,5% es agua dulce. De todo el 70% que existe en la Tierra, en el planeta Tierra, ese 70% que es agua, de ese 100%, el 97,5% es agua salada y el 2,5% es agua dulce. De esa agua dulce, que es el 2,5%, el 0,3% es agua superficial, que lo encontramos en los lagos, en los ríos, que nosotros accedemos a ella, ¿no? De ese 30,8%, que es agua subterránea, de esas aguas que se van a filtrar, ¿no? Por la lluvia, por X motivos, por la humedad del suelo, por los pantanos, la humedad atmosférica. Y los glaciales y los casquetes polares tienen un 68,9%, miren, mayor cantidad, ¿no? En estado sólido. Ahora, según esa cantidad de agua distribuida en la Tierra, miren ahí la pregunta, ¿cuáles son las menos utilizadas por nosotros los seres humanos para satisfacer todas nuestras necesidades y por qué? Recordemos, de esa agua dulce, el 2,5%, solo nosotros empleamos para nuestras necesidades el 0,3%, que es el agua superficial que encontramos en los lagos, en los ríos, ¿no? En las lagunas. Nosotros no aprovechamos el 30,8% de las aguas subterráneas, lo aprovechan las plantas, los animales, ¿no? Que se encuentran en esos hábitats. Los glaciales, en los casquetes, nosotros no aprovechamos esa agua, ¿no? Ese hielo no lo aprovechamos. Simplemente lo utilizamos si nos vamos a la cordillera para realizar alguna actividad física, ¿no? Para conocer, pero no lo utilizamos con nuestras necesidades diarias como consumir, ¿no? O de repente para el regadío, no lo utilizamos, simplemente cuando se deshiela, ¿no? Los glaciales, los casquetes, o por esa variación de temperaturas, cuando incrementa la temperatura se convierte en estado líquido, ¿no? Simplemente creo que ahí aprovechamos, pero cuando se encuentra como agua superficial. Entonces, ¿cuáles son las menos utilizadas por el ser humano? ¿Cuáles le utilizamos menos? Recordemos que el agua salada también lo utilizamos poco, ¿no? En la desalinización o en los procesos reversibles, ¿no? De ósmosis, en ese caso, ¿no? De desalinización, de ionización, ¿no? Inversa. Por lo tanto, nosotros aprovechamos de ese 97% de agua salada mínimo, ¿no? Dependiendo de cada región, para la agricultura, para diversas actividades, ¿no? Económicas, pero al mínimo lo utilizamos. Por lo tanto, el agua que hay en la atmósfera puede alcanzar los 12.900 kilómetros cúbicos y si están en precipitaciones sobre la Tierra,
Al mismo tiempo, nuestro planeta quedaría cubierto por esa capa de un poco más de 2 centímetros de profundidad, ¿no? Pero se dan esas precipitaciones siempre hayan ciertos cambios, ¿no?, en el ambiente. Punto número 2, recursos hídricos. Aquí también es bueno reconocer, muchachos. En los recursos hídricos en el Perú es el país de mayor disponibilidad de agua dulce en América Latina. Miren, nos encontramos en el 8º lugar a nivel mundial de ese recurso, que se encuentra distribuidas en diferentes fuentes de agua. Ahí ustedes van a visualizar su lectura, donde está especificado esas distintas fuentes, ¿no? Por lo tanto, van a revisar y se van a formular 3 preguntas, de las cuales yo rescato la última. Pero vamos a ver qué nos pide la primera. Dice, ¿cuál es la razón o las razones para que nuestro país sea el 8º país a nivel mundial en los recursos hídricos? Listo, recuerden leer y extraer bien la información. Pregunta 2. ¿Qué fuentes alternativas podrías considerar para abastecerte de agua o para abastecernos todos, ¿no?, de ese líquido fundamental? Y esta pregunta, sí, donde debemos de reflexionar, ¿por qué un país como el Perú, que tiene un relevante hidrodiversidad, ¿no?, distinta diversidad, en este caso del agua, no puede dar respuesta a las necesidades de las poblaciones con déficit hídrico? El caso de San Juan del Lurigancho, ¿no?, por ese aniego, por ese mal trabajo que tuvieron en ese zanjado, ¿no?, haciendo cierta obra. Entonces, un mal trabajo que realizaron, la población se quedó, incluso poblaciones a nivel nacional, poblaciones a nivel mundial se quedan sin este recurso vital fundamental. Si nosotros estamos en este puesto 8, donde podemos acceder a ese recurso, ¿por qué no tenemos agua? Agua a diario, ¿por qué, muchachos? A ver, ustedes, ¿por qué creen directamente? ¿Cuál es esa idea? A ver, quisiera escucharlo. César, Pablo, a ver qué nos dice César. ¿Por qué nuestro Perú, que tiene esos recursos, nosotros no podemos dar respuesta a esas necesidades, no podemos acceder, ¿no? O nuestras poblaciones tienen ese déficit hídrico? A ver, César, ¿qué nos dice César? César. A ver, va pensando por ahí. Augusto, también quiero escucharlo, Augusto. Ojalá que se encuentre bien, Augusto. ¿Por qué nuestro país no podemos acceder, muchachos, y compensar con esas necesidades? O de repente por ahí alguien quiere levantar la manito para expresar su opinión. Muchachos, los escucho. A ver, los quiero escuchar, chicos. A ver, Yadira, Yasmín, Lucas, Ruth. A ver, yo por ahí les doy una idea. Sabemos que, yo siempre les he indicado, ¿no? No sabemos gestionar la gestión. Nos falta gestión. Si nosotros podemos acceder, entonces, ¿por qué no permitimos que la población, ¿no?, y todos podamos? Creo que las personas encargadas, ¿no?, directamente, no saben gestionar, ¿no? Recordemos que nosotros, para acceder al agua potable, tenemos que pagar ciertos consumos, ¿no? O de repente para que nos llegue por horas, ¿no? Y como responsabilidad de ayudar al Perú, lo único, muy bien, por aquí estoy, voy a leer un comentario, muy bien, muchachos. Porque las personas que tienen como responsabilidad de ayudar al Perú, lo único que hacen es quedarse, ¿no?, con esas inversiones, ¿no? O hacen esas inversiones en algo que no es necesario. Sabemos que la gestión debe estar, ¿no? Entonces deben de gestionar tanto la salud, la educación, ¿no?, el alimento, gestionar también el agua, la electricidad. Nosotros, teniendo tantos recursos, ustedes han visto a través de las clases que hemos hecho, que nuestro Perú, el Perú está favorecido, ¿no?, directamente de todos los recursos, tanto naturales y no naturales.
¿no? Entonces, ¿por qué no sabemos gestionar? Simplemente porque se quedan ahí estancados, ¿no? Incluso les cuento, chicos, que en poblaciones aquí en Lima, esas poblaciones que están a los extremos, ¿no?, de Lima, he visto reportajes en distintas televisoras que no tienen acceso a educación, no tienen acceso al agua, ¿no?, pudiendo estar cerca del río, ¿no?, porque necesitan también agua potable. El agua del río de ellos pueden obtener, pero saben que es muy riesgoso, ¿no? Sabemos que el caudal, igual cuando el río empieza a llenar, va a llegar agua turbia, ¿no? Bueno, ciertos lugares el agua va a ser agua transparente, cristalina, pero siempre y cuando se asiente el agua. Muy bien, entonces creo que ahí es invocar directamente a los encargados, a nuestros representantes, ¿no?, que velen por ese recurso, por todos los recursos que son fundamentales en función a ellos. Entonces, creo que la gestión, no saben gestionar. Y si gestionan, no gestionan para la comunidad, ¿no? Gestionan directamente para su pensar, no piensan en los demás. Entonces, en función a ellos, creo que debemos de dar ese paso, ustedes ser esos gestores, ¿no?, y ser responsables porque todos tengamos y lleguemos a ese acceso del agua, de la luz, de poder obtener, ¿no?, en ese caso, como el gas de camisea, ¿no, muchachos? Las personas que viven alrededor de ellos consiguen el gas a 90 soles, 100 soles. ¿Por qué no subvencionan recursos fundamentales, ¿no?, para poder... Pagamos cierta cuota porque sabemos que debemos de cancelar, ¿no?, porque una represa necesita de petróleo, de mantenimiento, de personal. Entonces, pues, dispongamos. Pero creo que ya hay abuso, ¿no? Hay un abuso por parte directamente de ciertas gerencias. Pero entonces, en función a ellos, ¿no? Si nosotros para acceder a la luz, al gas, al agua, a los alimentos, ahora sabemos que están elevándose los alimentos, donde todos salen a trabajar, ya no nos preocupamos por estudiar, ¿no? Porque la educación llegue, sino por comer. Y eso es lo que la mayoría busca, ¿no, muchachos? El poder alimentar, que en casa tengan esos recursos fundamentales. Imaginemos que no nos llegue el agua un día entero, entonces no me baño, no tomo mi desayuno, no almuerzo, no ceno. Lo fundamental para mí, ¿no? Entonces, en función a ellos, creo que gestionemos los recursos fundamentales que debemos de tener todas las comunidades, todas nuestras poblaciones. Entonces, gestión. Gestión y pensar por el prójimo, ¿no?, en función a ellos. Tomemos en cuenta que el Perú tiene diversidad de fuentes hídricas, miren aquí, y su distribución teniendo en cuenta las regiones hidrográficas. Visualicemos cuáles son esas regiones hidrográficas. Por ejemplo, la región hidrográfica del Pacífico, todos los países que viven en el Océano Pacífico, cerca del Océano Pacífico, se encuentran el 64,9% de la población nacional, miren, y solo tenemos disponibilidad el 1,6% del agua. Miren, muchachos, todos los que vivimos aquí en la costa del Pacífico. Ahora, ¿qué pasa con los recursos del Atlántico, que se encuentran al 31,6% de la población nacional y tienen disponibilidad? Miren, 98,2% tienen mayor disponibilidad. ¿Por qué, si nosotros tenemos mayores entradas, disponemos de algo mínimo, ¿no? ¿Y por qué otras regiones, los que viven en el Atlántico, Brasil, Europa, ¿no?, las partes de donde se encuentra el Atlántico, tienen mayor accesibilidad? Incluso los recursos hídricos del lago Titicaca, del Titicaca, se encuentran al 3,8% de la población nacional y tienen solo disponibilidad 0,3%. Miren, entonces hay una distribución asimétrica, no concuerda algo, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando aquí en estas poblaciones? Podemos decir, miren lo que nos plantean, que la escasez de las lluvias a consecuencia del cambio climático son algunos causantes de ese déficit hídrico. Entonces no podemos estar buscando y echándole culpas, ¿no?, directamente a ciertas acciones, que podemos nosotros dar solución, porque nosotros, a diferencia de los animales o las plantas, somos los seres más evolucionados, capaces de dar respuesta inmediata y solucionar. Si un animal tiene sed, busca el agua, ¿no?
de forma libre o busca el alimento, cómo compensarse. Pero nosotros que debemos de acceder directamente a pagar por esos recursos. Entonces creo que ahí debemos de ser como otros países, ¿no? Que subvencionan su agua, subvencionan su electricidad, subvencionan el gas, subvencionan la educación. Entonces creo que nos falta eso, apegarnos más a la parte de nosotros, ¿no? Nuestras raíces, respetar nuestros ancestros, respetar nuestras futuras generaciones, respetarnos los que vivimos en estas épocas. Por lo tanto, seamos gestores de ese cambio que sea para bien de todos nosotros, porque eso queremos, ¿no? Que tengamos esa accesibilidad a nuestros recursos. Y para culminar, visualicemos la lluvia, su obtención en el ciclo del agua. A nivel nacional, visualizan las precipitaciones, visualizamos la evapotranspiración y las escorrentías, ¿no? Recarga de acuíferos. El agua obtenida de las lluvias, y aquí terminamos con este punto número 3, es una fuente de recurso hídrico. Muy bien. Recordemos el agua de lluvia, ciertas poblaciones aprovechan al máximo esa agua de lluvia en sus sembríos, en la parte de alimentación, para servicios básicos, ¿no? De repente nosotros los que venimos de región hemos aprovechado al máximo las lluvias, hemos visto cómo caen nuestros techados, las obtenemos, las almacenamos, ¿no? Y luego esperamos que se vayan asentando, la descloramos o la empleamos para los baños, para bañarnos, ¿no? Para utilizarlos en nuestros insumos. Aprovechamos al máximo. Pero y fuentes que no aprovechan esas lluvias, ¿no? Entonces recordemos que las lluvias, o al igual que todo el agua, cumple con un ciclo. Entonces pasa por fases, ¿no? En función de ese ciclo hidrológico. En nuestro país y en partes del mundo, el funcionamiento de esos ciclos dependen de esas interacciones que tengan con quién, con su atmósfera, que tengan con el océano, que tengan con los Andes, que tengan con la Amazonía. Recordemos que el ciclo del agua directamente es que el agua sólida, por acción inmediata de esa temperatura, ese incremento de temperatura, empieza a convertirse en agua líquida, ¿no? Y si sigue incrementando la temperatura, se empieza a evaporar. Se evapora muy bien. Entonces llegan a las nubes, empiezan a la atmósfera, se empiezan a condensar. Por acción inmediata de la temperatura, también disminuye la temperatura, por lo tanto, empieza a caer el agua en forma líquida. O por acción también de la temperatura, también baja en granizo, en hielo, ¿no? Entonces se transforma y continúa su ciclo, sigue su ciclo, y ese va a ser el ciclo. Entonces, dependiendo de los lugares, los factores, las regiones donde estemos, entonces hay esa variación. Si hablamos de aquí de nuestra cordillera, los Andes, que poseen glaciales tropicales de altas montañas, ¿no? Más extensos que en el mundo entero, es nuestra columna vertebral, lo que ustedes han escuchado directamente en la parte de geografía. Sabemos que los fenómenos que ocurren, que hacen que el ciclo perdure, se mantenga en función del agua, con ese dinamismo y esa abundancia que permite suministrar el agua en las poblaciones. Además, por su gran magnitud, constituyen, ¿sí o no?, una barrera natural que intersecta tanto los vientos, las ráfagas provenientes de la Amazonía, cargados de humedad, ¿sí o no?, producto de la evapotranspiración de la selva. Esta barrera genera la abundancia de lluvias que se infiltra en nuestro suelo, se oscurre por la superficie del terreno, no va a intersectar, sino por la vegetación, absorbe la vegetación, el agua, y la vegetación aprovecha al máximo los animales que viven en su entorno. Entonces, o si no, cuando hablamos también del derretimiento de los glaciales, ¿no?, o de esas cumbres, cuando empiezan a escurrir su agua por ese derretimiento, el agua se filtra, puede ser absorbida o convertirse en aguas subterráneas, o que fluye, ¿sí o no?,
por los ríos, los lagos, llegando a la desembocadura en los mares, en los océanos. El agua subterránea es un conjunto, ¿no?, que fluye directamente, se escurre sobre el terreno, sobre la tierra, y resulta de ese derretimiento, ¿no?, de los glaciares conforman las escorrentías, es decir, las corrientes que forman parte de esa red hidrográfica, que finalmente drenan al mar para completar nuestro ciclo. Muy bien, y termina nuestro ciclo. Y para culminar, 2 preguntas, muchachos, y cerramos aquí. Luego de nuestras lecturas, de esas lecturas, cuando ustedes hayan analizado bien esa pequeña lectura, ese fragmento que les he leído, y esas 2 lecturas que tienen, van a tomar conciencia, ¿no? Y van a responder responsablemente. ¿Cuáles son las características de nuestro territorio que favorecen la generación de lluvia? ¿Sí? Y pregunta número 2, durante ciertos periodos se produce cierta escasez de lluvias. Sucede, ¿no?, en todo el continente, en todo el planeta. ¿De qué manera es compensada esta ausencia en nuestra naturaleza? Listo, y aquí cerramos, muchachos. Listo, entonces, como cerramos ya nuestra actividad, recuerden listo, muchachos. ¿Alguna pregunta, alguna duda para dejarlos tranquilos y puedan terminar y me envían su trabajito de esta semana, muchachos? A ver, preguntas, consultas. Toda esta semana vamos a trabajar en función del agua, chicos. A ver, muchachos, preguntas, dudas, consultas, para dejarlos tranquilos. Los escucho. ¿Listos? ¿Nadie más? Muy bien, muchachos, creo que si no hay preguntas. Entonces recuerden, terminan su actividad. La próxima semana también tenemos una actividad sencilla, una actividad práctica. Voy a tratar de disminuir esa cantidad para poder trabajar. Gestionen bien su tiempo. Nos quedarían entonces 2 semanas y cerramos con este tercer bimestre. ¿Ya, muchachos? Listo, si no hay preguntas, entonces que tengan una buena tarde. Y los veo la próxima semana. Que tengan un buen fin de